Hola a todos, amantes de las historias impactantes y sorprendentes. Hoy vamos a hablar de tragedias marítimas que quizás nunca hayas escuchado antes y que te dejarán sin aliento. Pero antes de sumergirnos en estas historias impactantes, recuerda hacer clic en ese botón de me gusta, suscribirte al canal y dejarnos tus comentarios. Queremos saber tu opinión y qué historias te gustaría escuchar en el futuro. ¡Vamos allá! Hoy comenzamos con una historia que nos hará cuestionar la fama del Titanic. Sí, ese barco que decían que era inundable y que se hundió dramáticamente. Pero ¿sabías que hubo tragedias aún peores? Una de ellas ocurrió el 27 de abril de 1865 a bordo del Sultana Steamboat. Este barco hacía viajes diarios entre San Luis y Nueva Orleans. Era gigantesco, casi el doble del tamaño de una cancha de baloncesto. Originalmente diseñado para llevar a 350 pasajeros, ese día iban más de 2.000 personas a bordo. El barco se averió y necesitaba reparaciones, pero su capitán, James Cass Mason, vio una oportunidad de ganar mucho dinero. Decidió llevar a un grupo de exprisioneros al norte, a pesar de que la caldera estaba en mal estado. Y eso no es todo. No había suficientes botes salvavidas y las condiciones del río no eran las mejores. A pesar de todas las advertencias, el Sultana zarpó. Y ojo, aquí viene lo peor. El río Mississippi estaba desbordado debido a una de las inundaciones más grandes de su historia. El barco tuvo que navegar contra la corriente, haciendo que la caldera trabajara demasiado. Llegaron a Memphis, cargaron más pasajeros y toneladas de azúcar, volviéndose aún más pesados. Un verdadero desastre esperando a suceder. Finalmente, la caldera explotó a solo 7 millas de Memphis y casi nadie sobrevivió. Se estima que entre 961 y 1800 personas perdieron la vida. Increíble, ¿verdad? Pero, ¿por qué no conocemos esta historia tan trágica? Sucedió tan solo 12 días después del asesinato de Abraham Lincoln, y el país estaba conmocionado por esa noticia. Pero las tragedias no solo pertenecen al pasado. En 2002 ocurrió otro trágico naufragio. El ferry Le Jola, que solía navegar por la costa de Dakar en Senegal, había estado en reparaciones durante un año. Imagina la mala calidad de las reparaciones que recibió. Cuando finalmente zarparon, una fuerte tormenta se desató y la falta de mantenimiento y el sobrepeso causaron problemas graves. La nave volcó y quedó sumergida en el agua por varios días antes de que llegara la ayuda. Y si crees que estas tragedias son un caso aislado, déjame contarte sobre el desastre que ocurrió en Filipinas en 1987. Antes de ir con él, eso sí, quiero recordarte que si te está gustando el vídeo, no olvides dejar un buen like, suscribirte a nuestro canal, activa la campanita de las notificaciones para que así YouTube te avise siempre que subamos un nuevo vídeo. No te cuesta absolutamente nada y a nosotros nos ayudas muchísimo haciéndolo. Además, deja un comentario con tu opinión, porque sí, amigo, amiga, tu opinión es muy importante para nosotros. Y ahora sí, sigamos con el desastre que ocurrió en Filipinas en 1987. El ferry Dona Paz colisionó con el petrolero Vector y ambos barcos se incendiaron y hundieron en cuestión de segundos. Solo unas pocas personas sobrevivieron. La historia marítima más trágica de la historia es el naufragio del William Gustloff, un suceso que ocurrió en plena Segunda Guerra Mundial y que se ha convertido en una de las mayores tragedias navales de todos los tiempos. Esta historia está marcada por la guerra, la desesperación y la pérdida de vidas en una escala que es difícil de imaginar. El William Gustloff fue un buque de pasajeros alemán que originalmente fue construido como un crucero de placer para la Liga de Trabajadores Alemanes. Sin embargo, durante la Segunda Guerra Mundial se convirtió en un buque de transporte y evacuación. El 30 de enero de 1945, en medio del caos de la retirada alemana de Prusia Oriental ante el avance del Ejército Rojo, el William Gustloff se embarcó en una misión desesperada: evacuar a civiles alemanes y personal militar herido desde la ciudad de Nia, en la actual Polonia, hasta Kiel, en Alemania. El barco, diseñado originalmente para albergar alrededor de 1.900 pasajeros, estaba sobrecargado ese día. Se estima que a bordo había entre 6.000 y 10.000 personas, incluyendo mujeres, niños y ancianos.
Las condiciones eran extremadamente precarias. Muchos de los evacuados no tenían ropa de abrigo adecuada para enfrentar las gélidas aguas del mar Báltico en pleno invierno. El viaje comenzó en medio de una fuerte tormenta y con la constante amenaza de ataques de submarinos soviéticos en la región. El comandante del Wilhelm Gustloff, el capitán Friedrich Petersen, optó por apagar las luces del barco y navegar sin escolta, creyendo que sería más difícil para los submarinos enemigos detectarlos. Sin embargo, esto resultó en una situación de caos y desorientación a bordo, ya que la oscuridad y el mal tiempo dificultaron la organización y el acceso a los botes salvavidas. El destino del Wilhelm Gustloff se selló a las 9:16 p.m. cuando el submarino soviético S-13, comandado por el capitán Alexander Marinesko, lanzó 3 torpedos hacia el barco. Uno de ellos impactó en el costado del Wilhelm Gustloff, causando una explosión masiva. La embarcación comenzó a hundirse rápidamente y la mayoría de los pasajeros se encontraba sin posibilidad de escapar. El caos reinó a bordo, mientras las personas luchaban por llegar a los botes salvavidas, muchos de los cuales resultaron inaccesibles debido a la inclinación del barco. Además, el agua estaba extremadamente fría y la mayoría de las personas no tenían chalecos salvavidas adecuados. En medio de la oscuridad y el pánico, el número exacto de víctimas es incierto, pero se estima que entre 5.000 y 9.000 personas perdieron la vida en el naufragio. Los sobrevivientes que lograron llegar a los botes salvavidas enfrentaron condiciones extremadamente adversas en el mar Báltico con temperaturas muy bajas. Fueron rescatados por otros barcos alemanes y navíos de la Cruz Roja Sueca que llegaron a la zona horas después del naufragio. El hundimiento del Wilhelm Gustloff se ha mantenido como una de las tragedias olvidadas de la Segunda Guerra Mundial debido a la naturaleza de la guerra y la posterior ocupación de Europa del Este por la Unión Soviética. La magnitud de la pérdida de vidas y la desesperación de los refugiados alemanes que intentaban escapar de la ofensiva soviética han sido eclipsadas por otros eventos históricos. Sin embargo, el naufragio del Wilhelm Gustloff sigue siendo un recordatorio sombrío de la crueldad de la guerra y de cómo las vidas de los civiles inocentes pueden ser sacrificadas en medio de la lucha por el poder. La historia de esta tragedia marítima es un testimonio de la inmensa tragedia humana que ocurrió en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y nos recuerda la importancia de recordar y aprender de los errores del pasado para evitar que tragedias similares se repitan en el futuro. Y para cerrar, una historia que te hará cuestionar la ética de algunos marineros. En 1854, el barco Arctic chocó con el Vesta en medio de una densa niebla. Mientras el capitán del Arctic observaba los daños en el otro barco, su propio barco se hundió rápidamente. Solo 87 de las 400 personas a bordo sobrevivieron, y ninguno de ellos eran mujeres o niños. Entonces, aquí tienes historias de naufragios que tal vez nunca habías escuchado antes. A pesar de los avances tecnológicos en la navegación, siempre existe el riesgo de enfrentar circunstancias impredecibles en el mar. Así que, si te ha intrigado esta recopilación de tragedias marítimas, asegúrate de darle like al vídeo, suscribirte para más contenido fascinante y comparte esta historia impactante con tus amigos. Si quieres seguir explorando historias increíbles, simplemente haz clic en los vídeos que te mostramos a continuación. Nos vemos en el próximo vídeo.